Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar. Este es el webinar 11 de este año. Vamos a estar hablando sobre cómo hacer detección de gas y fuego, pero basado en desempeño, algo que todavía no se está usando en todas las instalaciones de proceso. Esperamos que, así como hemos ido aprendiendo a trabajar basado en desempeño en otras áreas, como por ejemplo los sistemas instrumentados de seguridad, pues también ese tipo de formas de trabajo permee a algo tan importante como el sistema de detección de gas y fuego. Y vamos a ver cuáles serían esas diferencias también respecto a un sistema instrumentado de seguridad. Eh, el día de hoy, pues le hago también la invitación de una vez a el club de lectura de la normativa, que es gratuito, se puede inscribir, pueden ver las grabaciones de todo lo que va de año. Creo que la última sesión la tenemos la semana que viene, es el martes, y pueden ver las grabaciones o se inscriben para las siguientes sesiones que arrancamos otra vez, Dios mediante, en enero, una reunión por mes para revisar esa normativa. Entonces vamos a iniciar el día de hoy, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es nuestra organización, de lo que es SF, muy rápidamente, simplemente para que nos conozcan aquellos que se conectan de nuevo. Nosotros estamos trabajando esta temática de seguridad de proceso y seguridad funcional desde 2006. Todo nuestro personal está certificado. Somos la única consultora en Latinoamérica que tiene procedimientos certificados basados en gestión de seguridad funcional de ISC 1511. Están certificados por Rhinology en Suiza. Ya llevamos como desde 2000, creo que 2016, 2017 trabajando de esta forma. Ya pasamos la primera auditoría 5 años sin problemas, así que eso nos hace sentir muy orgullosos. Además, desarrollamos la mayoría de las herramientas que utilizamos para nuestro trabajo. Y bueno, tenemos ya unas cuantas horas de vuelo en esta área. Nosotros trabajamos en normalmente 6 áreas de proyectos que tienen que ver con todo lo que va de identificación de peligros y riesgos, de lo más simple que pudiera ser un checklist o una inspección, hasta lo más complejo que puede ser un QRA o un FERA, que son ya evaluaciones un poco más especializadas. Hacemos todas las actividades del ciclo de vida de seguridad, las que tienen que ver con estudios y las que tienen que ver con acompañamiento de nuestros clientes, y gracias a que tenemos ese sistema de gestión implementado en la organización, pues nosotros aplicamos esa misma metodología para todo, como van a ver en la presentación de hoy de gas y fuego, para sistemas de detección de gas y fuego basado en desempeño, que todavía no hay una normativa global homologada, pero también hacemos los estudios de riesgo de seguridad cibernética por 62443. Estamos trabajando para toda Latinoamérica esos temas, sobre todo porque hoy día es una realidad que les ha estado dando en la cara a la gente, y ya saben que hay una forma de trabajar esos temas en forma adecuada. Estamos haciendo asesorías en gestión de seguridad de procesos porque hay nueva legislación en Colombia, nueva legislación en Perú, hay movimientos de cambio en la legislación brasileña. Después de 32 años se va a revisar ISA el año que viene seguramente, y que digo OSHA, perdón. Y entonces hay mucho trabajo que hacer en Latinoamérica. Venezuela tiene muchos años trabajando en forma voluntaria los temas de seguridad de procesos de PCM, y hay unos esfuerzos interesantes en recuperar algunas prácticas de trabajo que se han ido perdiendo. También tenemos una división de estudios especiales que va desde Alarm Management hasta asesorar a nuestros clientes a dar respuesta a lo que les piden las aseguradoras, que a veces se exceden en algunas recomendaciones, y nosotros podemos ayudarles a buscar una forma de solventar algunas situaciones donde el cliente se termina enredando, y es importante que se tenga el conocimiento técnico para dar una respuesta adecuada en ese tipo de casos. Y en el espacio que nos conseguimos hoy, que es la academia, pues nosotros tenemos una academia desde hace unos años, donde tenemos 3 programas de formación: uno en seguridad funcional, uno en gestión de seguridad de procesos y uno en ingeniería de riesgo. Este año que está terminando, hicimos 3 diplomados, uno de cada programa de formación: el diplomado de seguridad funcional, el diplomado de gestión de seguridad de procesos y el diplomado de ingeniería de riesgo. Y además estamos dando un diplomado ahorita en Company por una compañía en Perú, que sería nuestro cuarto diplomado del año en seguridad funcional. Estos programas están trabajándose desde 2018, gracias al tema de la eh, conectividad que la pandemia trajo, pues eventualmente nos hace tener mayor presencia. Hacemos un programa por lo menos al año. Las fechas que están ahí: deberíamos arrancar en marzo, lo que es gestión de seguridad de procesos; deberíamos arrancar en junio, seguridad funcional;
y en septiembre deberíamos arrancar el diplomado de ingeniería de riesgo. Si están interesados, pues pueden escribirnos a contacto arroba academia CSF y ahí o en nuestras redes van a conseguir las promociones del año que viene para lo que vamos a estar haciendo, webinar, club de lectura, diplomados, cursos de líder LOPA, líder HACCP, líder Bowtie y algunas otras cosas que vamos a estar haciendo como trabajos prácticos tipo workshop, talleres para seguridad funcional, desde creaciones de el programa de gestión del sistema instrumentado de seguridad hasta alguna particularidad como un taller de LOPA o un taller de cómo escribir una SRS que es súper importante. Entonces, bueno, después de esta pequeña introducción, vamos a la materia que nos corresponde, que en este caso, el día de hoy, es justamente hablar de un sistema instrumentado de seguridad basado pues, justamente en desempeño. ¿Ok? Para el caso que nos atañe, hay que empezar a hacer algunas precisiones. Si bien es un sistema instrumentado, porque tiene una instrumentación y unos automatismos que hacer, hay una diferenciación con los sistemas instrumentados de seguridad que vamos a ir viendo y desglosando a medida que vayamos avanzando el día de hoy. Pero básicamente esto es una capa de protección, como cualquier otra capa de protección, que se enmarca dentro de lo que se llama SCI, que es Safety Control Alarm and Interlock, en la norma ISA TR 8491, que es la que hace el enlace entre PCM y lo que serían sistemas y protecciones instrumentadas, alarmas, interlock, ese tipo de cosas, como para que no nos excedamos en lo que tenemos que realmente hacer y demostrar si estuviésemos dentro del marco de PCM, bien sea en Estados Unidos bajo OSHA o cualquiera de estas legislaciones que hay en Perú y Colombia hoy día. O si fuese en forma voluntaria, pues también no excedernos en los esfuerzos. Y la intención del sistema es que a partir de todo lo que es el soporte y alojamiento de las funciones de seguridad asociadas a gas y fuego, pues yo tengo un conjunto de elementos sensores que hacen unas actividades de censar posiblemente alguna condición de peligro y eventualmente hay un controlador que revisa esa información para tomar una acción. Normalmente en sistemas de detección, pues simplemente hay un proceso de alarma. Si tuviésemos algún esquema de protección especificado donde se requiere una acción final automatizada, como por ejemplo una cortina de agua, entonces ese sistema debería ir a un proceso de mitigación de la consecuencia a través de el, eh, digamos, la vía que del evento final que se corresponda para estos casos en particular. Normalmente, pues yo no extingo, sino que a lo mejor enfrío o mitigo esa consecuencia, por lo tanto nosotros hoy nos vamos a enfocar en la parte de detectabilidad y detección del sistema de fire and gas. No vamos a cambiar el hecho de que la consecuencia se va a presentar. Vamos a cuando mucho, con el proceso de mitigación, es tratar de acortar el alcance o el impacto de esa consecuencia. Entonces, para ir distinguiendo la relación entre sistemas que trabajamos normalmente en una instalación de procesos, nosotros tenemos un sistema básico de control de procesos que está representado en azul, que normalmente pues va a estar verificando la parte de control regulatorio para mantener la variable proceso en un cierto parámetro de calidad y tiene un conjunto de sensores y tiene unos elementos finales que normalmente lo que hacen es tratar de mantener la calidad de un producto. Esa es su única intención. Y si lo vemos desde el punto de vista normativo de 6.15.11, de ISS 15.11 para seguridad funcional, es explícita la norma en decir que usted no debe hacer funciones instrumentadas de seguridad en el sistema básico de control de procesos. Usted puede tener lazos que estén acreditados como capa de protección, pero bajo ninguna circunstancia ese lazo puede ser declarado como una función instrumental de seguridad con un SIL determinado como performance si usted no ha diseñado, mantenido, operado, inspeccionado y probado ese sistema básico de control de proceso como si fuera un sistema instrumentado de seguridad. Y eso tiene una implicación que es que yo debo cumplir con todo lo que dice la normativa ISS 1511, que son unos 760 y tantos requisitos para cumplir. Entonces, normalmente no se hace. A veces nos excedemos, sobre todo los que venimos del mundo de automatización, en querer hacer mucho con nuestro sistema básico de control de procesos y eso posiblemente nos pone en el problema de querer hacer más de lo que le corresponde al sistema aprovechando que el sistema es programable. Yo tenía un jefe que decía que justamente el mundo de la programación era el mundo del pensamiento posterior, porque siempre había chance de cambiar el código, no importara qué. En el mundo del hardware no se puede hacer tan fácil ese tipo de cosas.
Entonces, su misión, como acabamos de decir, pues tiene que ver con mantener a la variable en un proceso de producción bajo unos estándares de calidad. ¿Ok? Ahora, adicionalmente, tengo un sistema instrumentado de seguridad que también un sistema automatizado debe tener una medición de las variables de proceso y en caso de que esta variable de proceso que está aquí se desvíe, si está bien diseñado el sistema instrumentado de seguridad y es adecuado, debería actuar en un tiempo especificado T que permita que esta dinámica no se vaya de control, sino que pueda ser revertida y llevar a la condición de eh, seguridad, que es lo que nosotros llamamos eh, el estado seguro del proceso. Entonces, es un sistema que es automático. Yo, si hago una instalación correcta aquí, se asegura el 100% de la detectabilidad de la variable de proceso, y eso es algo muy importante que se especifique, porque cada función instrumentada de seguridad, cada CIF que está colocada en este sistema instrumentado de seguridad, atiende sí o sí a un peligro específico. ¿Ok? No existe función instrumental de seguridad eh, generalizada o para múltiples escenarios, sino que esa función instrumental de seguridad atiende la desviación de un peligro específico. Por eso es que en la normativa primero yo hago un proceso de identificación de peligros y riesgos, PHA, y luego verifico si necesito una protección, que en ese contexto se llama función de seguridad, y luego reparto esa función de seguridad entre todas las capas de protección que yo tengo en una instalación. Hablamos de capas de protección, a lo mejor posiblemente una alarma en mi sistema de control, posiblemente una alarma de alto nivel, por decir algo, o si estamos hablando de la variable presión, pues tengo una IPL que podría ser una válvula PSB de seguridad, y posiblemente si estamos hablando de alta presión, pues tengo a lo mejor también una función instrumentada de seguridad para hacer un bloqueo específico en un momento determinado. Y yo, esa necesidad de protección, por ejemplo, por alta presión, la estoy dividiendo entre cosas como alarma, PSB, sistema instrumentado de seguridad. Pero yo vengo de esa particularidad en específico. Y hoy día, Debe ser por eso. adicionalmente, tenemos dentro de estos sistemas que están desplegados acá, aquí una capita más arriba, tenemos el sistema instrumentado para la detección de problemas asociados a fire and gas. Entonces yo tengo a lo mejor unos detectores que van a detectar unas condiciones peligrosas, bien sea de presencia de una nube de gas inflamable o tóxica y presencia a lo mejor de una llama. Y si la filosofía de diseño da explícitamente la condición de una acción automatizada, pues posiblemente yo esté abriendo una condición de un agente de extinción, por ejemplo, agua, sobre este recipiente en caso de que yo detecte alguna llama a una condición particular y genere una alarma. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema instrumentado de seguridad y un sistema instrumentado de Fire and Gas? Básicamente, el problema que está asociado a que yo en el sistema instrumentado de seguridad, uno, atiendo una condición particular de proceso especificada, una desviación que yo sé que puedo medir y que puedo visualizar, y que la condición de detectabilidad está asegurada a partir de la instalación. Yo estoy seguro que aquí no hay forma de que yo no pueda ver la condición de proceso, al menos que tenga un error sistemático que bloquee el sistema o que esté en falla. En el caso de Fire and Gas, yo puedo tener una fuga de gas aquí, pero la fuga puede hacer así, puede hacer así, puede hacer así, puede hacer así, y eso compromete la detectabilidad, que ya en el sistema instrumentado de seguridad estaba asegurada. Y el otro diferencia es que yo atiendo aquí una condición de desviación de peligro específica para el sistema instrumentado de seguridad que tiene que ver con la variable de presión, es específica. En cambio aquí, cualquier fuga en cualquier parte del recipiente genera ese problema y entonces pierdo el tema de la especificidad de la función de protección. Y a medida que vayamos avanzando, vamos a ver cómo afecta eso el desempeño del sistema de detección de gas y fuego y por qué lo normal es que el sistema de detección de gas y fuego no sea trabajado como un sistema instrumentado de seguridad con un SIL determinado, sino que tiene sus propios parámetros de desempeño, que no son el SIL, y que eso es lo que nosotros deberíamos entender y aplicar.
¿ok? Y entonces ahí empiezan a separarse cosas. Yo también pudiera tener una interacción, por ejemplo, que si hay una detección de fuego o de gas, estas salidas impliquen una entrada a mi sistema de seguridad y haga una acción. Pero esa acción es una acción secundaria. La acción primaria de mi sistema instrumentado de seguridad es para las variables de proceso y esto es una acción secundaria que yo voy a tener el proceso como si fuera un botón de parada de emergencia que estuviese en la consola. No hay una especificación necesariamente de SIL o de probabilidad de falla en demanda para esa función, porque además va a pasar por otro controlador, etcétera, etcétera. Entonces eso lo quería ir, digamos, poniendo sobre la mesa para que ustedes vayan teniendo la idea de cuáles son esas diferencias y por qué yo en la mayoría de los casos, estamos hablando del 95% o más de los casos, yo no debo declarar una función de gas y fuego como una función instrumental de seguridad. Y aquí les pongo un mito o hablemos de un mito que normalmente existe en las instalaciones, es que viene el vendedor del sistema de detección de gas y fuego y te dice, mira, mis detectores son SIL 3 y mi controlador es SIL 2, por decirles un ejemplo particular. Entonces, si es así, pues uno lo que tiene que preguntar es si ese vendedor conoce de seguridad funcional, porque lo que él quiere decir es que sus detectores tienen la capacidad de poder trabajar en un lazo que tenga una probabilidad de falla en demanda muy baja como para SIL 3, y eso se llama capacidad sistemática. El SIL solamente es una característica de una función relacionada con la seguridad que es instrumentada, que es automatizada y que tiene tres componentes básicos: un subsistema sensor, un subsistema controlador y un subsistema de elemento final. Entonces, el vendedor confunde capacidad sistemática, que es digamos, la referencia que tiene el fabricante para decir que ha fabricado un instrumento capaz de tener un mínimo de errores sistemáticos en su fabricación porque siguen un sistema de gestión para la fabricación, normalmente ISS 1508, y que han fabricado un instrumento que tiene unas tasas de fallas bastante bajas como para trabajar en lazos o en funciones relacionadas con la seguridad. Voy con una pregunta de David Huamán que dice, en ese caso, ambos PIT deben ser iguales, o sea, la electrónica, modelo, diseño o el PIT asociado al sistema instrumental de seguridad debe tener alguna característica específica. Bueno, eso lo podemos discutir seguramente en los otros webinars de seguridad funcional, pero no. De hecho, si tú pones los PITs diferentes, te ganas algo de redundancia bajo diversidad, que es que eventualmente podamos tener errores sistemáticos distintos porque, digamos, los chinos que fabricaron un transmisor Yokogawa son diferentes a los que fabricaron un transmisor Rosmau. Entonces, posiblemente los errores sistemáticos sean totalmente diferentes. Otra pregunta de Javier nos dice si el sistema de Fire and Gas está normado bajo alguna norma en FPA. En el siguiente slide te contesto esa pregunta, Javier. Y vamos a ese slide. Esto era simplemente un abreboca para poner en contexto algunas diferencias que vamos a ir puntualizando a medida que avanzamos en este webinar del día de hoy. Las prácticas recomendadas que normalmente usamos para el diseño de sistemas de Fire and Gas pasan in- en el 90% se hacen especificaciones a partir de NFPA 72, que es la normativa para detectabilidad, pero en ese caso, Javier, te hago una acotación. NFPA normalmente es una norma paraguas. ¿Qué significa una norma paraguas? Una norma paraguas es una norma que si usted no tiene una norma específica, usted pudiera, bueno, atender esa normativa. En el mundo nuestro de la industria de procesos, de oil and gas específicamente, existen otras normativas más detalladas y más asociadas a propiamente lo que se hace en el tipo de procesos que nosotros manejamos. Entonces, les pongo un ejemplo de una norma NFPA Paraguas diferente a este caso. NFPA 85-86 para calderas y hornos. Si usted quiere intentar aplicar esa norma NFPA en una refinería, pues seguramente se va a chocar con una norma API, una norma particular para refinerías. Y cuando lee el scope de la norma NFPA, dice, si existe una norma particular para una industria, no use NFPA. Igual aparece si usted está trabajando en un área, por ejemplo, refinación o algún procesamiento de ese tipo industrial, no use NFPA para calderas.
En el caso de NFPA 72, ahí siempre aparecen las especificaciones. No, el sistema tiene que estar tiene que cumplir con NFPA 72. El hecho de poner eso en una especificación implica que yo sí o sí tengo que cumplir con todos los parámetros que dice NFPA, porque si no a mí me van a aplicar el máximo rigor cuando yo vaya a entregar ese proceso eh, a trabajar. Y yo les pongo un ejemplo de cosas que no pueden contemplarse. Por ejemplo, NFPA te dice que tú tienes que tener, primero, el alcance de NFPA normalmente de NFPA 72 es para edificaciones, edificios, escuelas, hospitales, ese tipo de cosas. Cuando yo quiero extrapolar esa norma a una área de proceso, patio de tanques, una planta de refinación, una planta de petroquímica, metanol, etcétera, etcétera, me consigo con algunos problemas. Les pongo uno específico que es casi imposible de cumplir. Usted necesita que el sistema pueda trabajar con autonomía eléctrica, o sea, con unas baterías, con un backup de electricidad, unas 24 horas en stand-by y luego 5 minutos adicionales en alarma. ¿No? Eso yo lo puedo cumplir en una central de detección de fuego o de gases en un edificio porque cada detector, pues, lo máximo que va a necesitar para trabajar, estamos hablando de unos cuantos pequeños miliamperes. Entonces yo con dos baterías de 12 voltios, pues ya resuelvo mi problema. Si yo hago eso en una planta de proceso donde un detector de llama eh, UV o VIR o cualquiera de las que están hoy en el mercado, se consume casi un cuarto de amperio. Entonces, toda la energía del UPS de la instalación se la tendría que dedicar al sistema de detección de gas y fuego para cumplir con ese estamento de NFPA. Entonces, hay que tener cuidado cuando especificamos para decir cuáles son las partes de NFPA 72 que yo quiero que se cumplan. La supervisión de los lazos. Imagínense este caso. Normalmente, NFPA obliga a que uno haga unos diseños que tienen unos sistemas de votación particular. Hay que haber detección cruzada. Bueno, esa detección cruzada implica que yo tengo más de un detector sobre una misma zona y luego hago posiblemente el disparo de un agente limpio, por ejemplo, o de CO2, porque estamos hablando de edificaciones. Si yo quiero extrapolar eso a una instalación de proceso, me voy a conseguir con algunos problemas, porque va a ser difícil de conseguir que eso se haga en forma adecuada. ¿Por qué? Porque si decimos en esa cruce de información que a veces queremos tratar al sistema de detección de gas y fuego como un sistema instrumentado de seguridad, un sistema de detección de gas y fuego debe ser un sistema energizado para disparar, porque yo no quiero gastar a lo mejor espuma por una falla en falso. ¿Ok? Entonces, como es energizado para disparar, todo el hardware y toda la especificación de supervisión de los lazos, de la energía disponible, del material, etcétera, etcétera, tiene que ser distinta a lo que normalmente hacemos con un sistema instrumentado de seguridad que hacemos fail-safe. Si rompe un cable, si se va un tubing, pues la condición de parada se da en forma específica. Entonces, NFPA aplica para algunas cosas, pero hay que tener mucho cuidado en el caso de aplicarla o de ponerla en una especificación porque nosotros mismos no vamos a poder cumplir ni hacer cumplir a ningún contratista que te entregue un sistema bajo todas las condiciones en FPA. Lo bueno que tiene en FPA es que tiene, creo que es el anexo B, que es un anexo de prácticas basadas en desempeño. Entonces, ese anexo de NFPA 72 lo convido a que lo vean y lo utilicen. Carlos Máximo nos pregunta, ¿el sistema de gas y fuego extiende a plataformas cada cuánto tiene que certificar? Si está en plataformas offshore, sí o sí, la máxima frecuencia de prueba tiene que ser un año. Todas las protecciones por API 14C tienen que ser probadas y en plataformas API 14C tiene casi que rango de ley. ¿Ok? Seguimos entonces con otros estándares internacionales. Por aquí ya hablamos de NFPA, el que de alguna forma nos ha llevado a cambiar un poco el esquema de cómo se debería visualizar un sistema de detección de gas y fuego basado en desempeño es ISA 840007, que hoy día tiene una revisión del 2018 y es evaluar la efectividad de la cobertura de los sistemas de detección de gas y fuego para asegurar una detectabilidad y poder hacer una acción. ¿Qué pasa? Cuando se hizo la discusión de ISO 84 en el 96, después la revisión de 2003,
y sobre todo en la revisión de 2003 había un anexo que nunca salió público y era un anexo justamente del tratamiento de los sistemas de gas y fuego para saber si entraban o calificaban o no como una función instrumental de seguridad y no hubo consenso sobre ese anexo y nunca se publicó. Yo debo tener una copia por ahí porque nosotros tenemos acceso a las discusiones que había en el comité. Hoy día que ya la revisión de ISA ya no es ISA 84, sino que es ISA ISS 1511 de 2018, ya eso se perdió en los anales de la historia. Entonces, como no podían ponerse de acuerdo, dijeron, bueno, vamos a sacar un technical report aparte para que esta discusión tenga una guía para trabajo. Y la guía esencial para hacer un trabajo basado en desempeño, que también tiene mucho que ver con ese anexo B de NFPA 72, es esta guía, ISO 84007, que te da una guía, que es el ciclo de vida que les voy a presentar más adelante, de cómo hacer el diseño y el mantenimiento de un sistema de detección de gas y fuego para que tenga el mejor chance posible de crear una detectabilidad que genere una condición de posibilidad de convertirse en una capa de protección que sea adecuada. Imagínense, haciendo un paralelismo, que usted está haciendo un análisis LOPA y tiene todas las capas de protección preventivas, tengo PCB, tengo alarma, tengo un sistema instrumentado y alguien quiere acreditar después de la pérdida de contención, porque seguramente el escenario peligroso dice que hay una pérdida de contención, se forma una nube de gas inflamable, hay un punto de ignición y termina una fatalidad a partir de un incendio. Y alguien quiere tomar crédito sobre su sistema de detección de gas y fuego. Yo, que soy líder LOPA para muchos estudios, lo primero que le pregunto es si hay un estudio que respalde que realmente la confiabilidad que le vamos a dar a ese sistema. Disculpen que se me fue el internet y seguramente voy a cambiar en este momento de red. Por favor, alguien me indica si volví, me escuchan, por lo menos en el chat que me digan que estamos bien. Sí, sí, sí se Ok, ve. Sí, se Dis- escucha. disculpen, pero estos días ha estado fatal acá. Entonces, bueno, seguimos con donde estábamos, que era justamente hacer una revisión de la normativa que pudiéramos seguir asociado a esto. Y pasamos también por el tema de que en 2020, a partir de lo que se hizo en ISA 84007, la gente dijo, bueno, pero vamos a ir por este camino y vamos a empezar a empujar una norma que sea homologada para todo el mundo. Esa normativa arranca ahorita, hoy día, por un estándar británico, que es un estándar que también da una guía de cómo yo debo colocar mis sistemas de detección, cómo hago ese mapeo, que es como se llama, para poder asegurar la detectabilidad, que es el gran problema de los sistemas de detección de gas y fuego. Esa es la parte más difícil que nos toca en este caso. Y hay algunas normativas complementarias. NFPA tiene la guía para los conceptos de detección de gas y fuego y tiene una guía para la evaluación o ASM de los sistemas instrumentados de seguridad. Y finalmente, pues están los handbooks, hay handbooks específicos de SPE, tanto para ingeniería como para el producto de detección, que también dan unas especificaciones de cómo hacer esto basado en desempeño. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa que esté basado en desempeño? Basado en desempeño es que yo asegure dos cosas.
diferente al desempeño del sistema instrumentado de seguridad, que yo voy a asegurar por lo menos una probabilidad de falla en demanda si estamos hablando de modo bajo demanda. En el caso particular de gas y fuego, fíjense que yo debo asegurar que voy a detectar un tipo de evento, bien sea un tipo de fuego a unos ciertos kilovatios, que es un tamaño de, eh, de la energía asociada a un fuego, o el tamaño de una nube de un gas que me pueda hacer daño, bien sea porque sea tóxico o bien sea inflamable. Entonces yo tengo que asegurar dos cosas principalmente: que yo pueda tener una certeza sobre que estoy cubriendo la posibilidad de detectar cualquiera de esas dos cosas, o una medición adecuada de las concentraciones de gas a partir de una nube específica, o la detección de una llama porque está presente la llama a una cierta cantidad de energía especificada. Y lo otro es que todo el hardware que hace ese trabajo de cobertura y de detección tiene que tener una disponibilidad, no una confiabilidad, una disponibilidad adecuada para poder hacer su trabajo en el momento que sea requerido. Entonces, cuando hablamos de disponibilidad segura, asociamos esto muy parecido al SIL o a la probabilidad de falla en demanda, pero no es lo mismo. De hecho, es es la compensación. Usted calcula la probabilidad de falla de, en demanda del sistema o todo el hardware de Fire and Gas, y es igual a uno menos su disponibilidad. Y de aquí despeja esta disponibilidad segura, que es el parámetro que se usa para el diseño de Fire and Gas. Pero esto no tiene sentido. Usted puede comprar el mejor hardware, pero si usted está poniendo el detector donde no debe, no hace nada. Y esa es la diferencia con un sistema instrumentado de seguridad. Usted coloca el detector de temperatura y de presión y lo coloca bien, y ya listo, ya él va a detectar la condición de proceso. En este caso yo necesito asegurar cobertura y asegurar disponibilidad segura. Al punto que tanto es así que cuando yo calculo la efectividad es cobertura por disponibilidad segura. Ambos parámetros es lo que me van a dar a mí qué tan buena es la cobertura de mi sistema de detección de gas y fuego. ¿Ok? Entonces, ahí empiezan las diferencias asociadas a cada tipo de diseño para sistemas instrumentales de seguridad y para sistemas de detección de gas y fuego. Entonces, alguien pregunta y dice, bueno, pero si no tiene sentido, si yo no voy a alcanzar un buen performance, ¿para qué me estoy gastando ese dinero? Bueno, lo que sucede es que para gas y fuego es obligatorio tener, porque es mandatorio, bien sea por las autoridades con jurisprudencia en una determinada instalación, o porque el asegurador que está de alguna forma respaldando tu póliza te va a obligar a que ese sistema esté instalado, porque el asegurador tiene la plena certeza de que en tu proceso, si estamos hablando de oil and gas, alguna vez va a haber una fuga, y alguna vez esa fuga va a terminar seguramente en un incendio, o si es tóxico va a terminar en una fatalidad. Él está seguro de que eso va a suceder. No es un tema de que si va a suceder o no, es cuándo va a suceder. Entonces ellos toman la previsión y te dicen, bueno, tú tienes que tener un sistema que ataque esto en forma correcta. Solo que hoy día ya la gente de la aseguradora o de las reaseguradoras o los brokers empiezan a preguntar, pero ¿y cómo está colocado ese sistema de detección de gas y fuego? ¿Está colocado bien? Hace 10 años en el checklist de la gente de la aseguradora no existía el sistema instrumentado de seguridad. Hoy día, en lo que te visitan, te van a preguntar inmediatamente si ya tienes el sistema instrumentado de seguridad, cómo lo mantienes, si hiciste los estudios para asignar el SIL, etcétera, etcétera. Esto pronto va a terminar cambiando también para el Fire and Gas. ¿Cómo hiciste tú el diseño para asegurar que esto es efectivo? No colocar hardware por colocar hardware. Y es necesario porque, por ejemplo, en plataformas de offshore, que alguien preguntó hace un rato, donde están los mejores diseños de Fire and Gas, no alcanzamos a detectar ni siquiera el 63% de los problemas que suceden de fugas en esos escenarios. Y bien sea porque hay unas condiciones climáticas adversas, porque el detector estaba posicionado de una forma distinta. Yo he ido a hacer visitas en muelle donde las gaviotas se paran en el detector de gas y el detector de fuego, pero el detector de fuego está viendo para el piso, no está viendo la condición específica. O fue mal posicionado porque dice, pero es que ahí hay una viga que tapa la visión o la línea de vista de ese detector. ¿Por qué lo pusieron ahí? Ah, bueno, porque ahí habían dejado el soporte y luego tuvimos que hacer otro soporte y tapó y se quedó así. O que la tecnología del detector no es la adecuada para lo que queremos medir. Y aquí les hago una pequeña eh, acepción. Cuando usted compra un detector
El ejemplo más fácil es un detector de llama. El detector de llama viene con una especificación y le va a decir, mira, este detector es capaz de detectar un, dicen un pan, que es como una especie de cuadrado de un pie cuadrado de una llama de gasolina a 30 metros. Entonces la gente llega, pone eso en su PNID, en su plot plan y dice, bueno, esto cubre 30 metros. Pero resulta que fue muy claro el vendedor cuando le dijo, eso es 30 metros para detectar un pie cuadrado de llama de gasolina. ¿Cuánto es los kilovatios que genera esa llama de un pie cuadrado de gasolina para que el detector, esa energía alcance al detector? No te lo dice. Pues resulta que si yo estoy tratando de detectar un incendio de algo más pesado, póngase un crudo liviano, para 30 metros es posible que no dé ese mismo detector, porque la energía que necesita para ser equivalente a un pie, a lo mejor estamos hablando de una llama de 4 metros, para generar la energía que alcance el detector. Entonces yo el detector tengo que hacer un ajuste de producto y eso normalmente la gente no lo sabe. El detector tiene una curva que tampoco lo aparece, sino a lo mejor en los handbooks de NFPA. Para un detector de llama existe una curva y yo puedo hacer un ajuste de la distancia de detección a partir de conocer cuál es el producto que yo realmente estoy usando en mi planta, que es particular de mi planta. Todas las curvas, líneas de enfoque, conos de visión que están en los manuales de los sensores, pues simplemente son referenciales para las pruebas que ellos hacen, que están obligados a hacerlo para que le den el sello de NFPA, el sello de TV, X. Para lograr su certificación, él tiene que hacer una prueba contra algo, pero esos son a lo mejor productos puros y no son las mezclas que ustedes tienen en su instalación. Entonces, ese ajuste para la tecnología tiene que ser también realizado. Y lo otro factor es que las fugas se toman o se alcanzan cuando son demasiado tarde, o la llama es muy grande, o la nube es tan grande que ya hacer una acción pues no tiene como mucho sentido. Y lo otro es que también es necesario porque los estándares exigen ya desde un enfoque prescriptivo. Y yo, ojo, no le estoy diciendo que no usen el enfoque prescriptivo como en FPA, le estoy diciendo que usen un complemento para asegurar el desempeño del sistema que vayan a estar usando en un momento determinado. ¿Ok? ¿Por qué es necesario hacer esto en desempeño? ¿O por qué cambiar un poco la visión del asunto? Bueno, uno, porque yo tengo que asegurar lo que hemos hablado hasta ahora en términos de detectibilidad, cuál es el tamaño del fuego a detectar en términos de la energía radiante de ese fuego. No es lo mismo que yo esté en una refinería y quiera hacer una detección cuando el fuego es incipiente. Entonces estamos hablando a lo mejor de 10 kilovatios y ese fuego puede ser como el del tamaño de una papelera, o que yo esté en un patio de tanque donde hay mucha energía almacenada y bueno, ya ahí detectar un incendio de 200 kilovatios pues tiene sentido para ese tipo de energía. ¿Qué tamaño es la nube que yo me permito que se forme para yo poder alcanzar una detectabilidad, bien sea si es tóxico o bien sea que sea inflamable? ¿Qué concentración es la adecuada para hacer la detectabilidad de esa nube? ¿Qué producto se maneja para hacer los ajustes necesarios? ¿Cuáles son las condiciones del proceso? ¿Cuáles son las condiciones ambientales que me van a afectar? ¿Cuál es la probabilidad del viento en un momento determinado dentro de esa instalación? Y lo otro que debo asegurar es tener hardware suficiente, que es lo que nosotros normalmente hacemos para el sistema instrumentado de seguridad, que es una tecnología adecuada, componentes con baja tasa de falla, componentes con una gestión de fabricación para eh, aplicaciones de seguridad, qué arquitectura de votación yo voy a requerir, cuál es la acción final requerida, si va a ser acción o va a ser alarma, etcétera, etcétera. Y entonces vamos entonces a mostrar cómo sería trabajar bajo un esquema que esté gestionado. La metodología que describe ISO 84007 pasa por una evaluación de los peligros para saber qué realmente, poner el dinero donde realmente me va a hacer daño a la instalación. Por eso se llama en desempeño, tanto riesgo tengo, tanta protección necesito. Especificar qué tipo de desempeño voy a tener si yo me conformo con el 80% de la cobertura de los escenarios posibles en una esfera, si yo me conformo con el 60% de la detección en un caso de patio de tanque, hacer un diseño que responda a una especificación y evaluar cuantitativamente si ese diseño alcanza la especificación. Como ven, se parece mucho a lo que hacemos en el sistema instrumentado de seguridad, pero aquí el problema es que yo tengo que hacer una evaluación de los peligros y riesgos para saber por dónde o cómo me acomodo para poder hacer una detección eficaz. Y si desglosamos cada uno de esos parámetros, yo hago lo mismo, hago un estudio de escenarios,
hago un desarrollo de consecuencias, hago un desarrollo de frecuencias de los eventos peligrosos, evalúo el riesgo sin ninguna mitigación, luego pongo los requisitos de desempeño, hago mi desarrollo en función de desempeño, evalúo las coberturas y evalúo la disponibilidad. Aquí no hago una sola evaluación de probabilidades de falla, sino que tengo que hacer probabilidad de falla y probabilidad de cobertura. Y finalmente, evalúo qué tanto soy capaz de hacer una reducción de riesgo, mitigando el riesgo asociado a eso. Si yo tengo y cumplo con este tipo de esquemas, yo voy a asegurar que mi sistema instrumentado de Fire and Gas tiene unas capacidades para dar respuesta a unos peligros en específico. Y eso es lo que estamos buscando cada vez que estamos tratando de hacer una inversión en un sistema de detección de gas y fuego para acreditarlo como una capa de protección que controle un peligro y un riesgo específico. Entonces, hacer esto en forma exitosa implica pasearnos por 5 cosas particulares. Tener un marco normativo muy claro, poder definir para cada instalación una filosofía de protección, dónde voy a colocar agua, dónde voy a colocar detección de gas, bajo qué sistema yo debería estudiar algunos peligros, tener un enfoque sistemático que me permita controlar cómo estoy haciendo todo ese diseño, que la corporación o la compañía tenga unas metas de diseño especificadas para la cantidad de kilovatios que quiero detectar en fuego, la cantidad de ppm para una sustancia tóxica, cuál es el tamaño de la nube de una sustancia inflamable y cuantificar ese desempeño para saber si estamos dando una respuesta en términos de reducción de riesgo que sea adecuada. Vamos a ir desglosando estos 5 puntos a continuación, aunque ya hemos nombrado algunos, por ejemplo, el de las normativas. Estas normativas hasta aquí se las he nombrado, la ISA como un ciclo de vida que trabajar, la del estándar británico como una complementariedad de esa norma ISA, pero también hay unos estudios particulares que nos ayudan a ver por qué una meta de desempeño se comporta de una forma específica. Hay un reporte del HCE que se llama OTO 93002 que te dice más o menos cuáles son los criterios para la detección de gas en una instalación, por supuesto, offshore, y de ahí es donde viene la famosa nube de gas específica que se puede detectar porque ellos determinaron que para una concentración posiblemente de metano que alcance una nube de 3 metros de diámetro generará una deflagración de más de 100 metros por segundo que puede romper un tubing de una válvula de control y por lo tanto pierde la controlabilidad de la plataforma. Y por eso el tamaño de las nubes está especificado básicamente a partir de unos estudios de campo que esta gente se dedicó a hacer, se dedicó a documentar y a publicar y eso hoy día es lo que nosotros usamos como metas de desempeño, por ejemplo, para una determinada concentración de gas en un momento determinado. Otra que es una recomendación, hay unas publicaciones en este libro que se llama Management and Engineering for Fire Safety and Loss Prevention para onshore y para offshore, que te da cuáles son las medidas en kilovatios de la energía que yo debería tomar como buena práctica de desempeño para determinar que una llama me puede hacer daño. Entonces hablamos de llamas pequeñas, por ejemplo, de 10 kilovatios para áreas muy congestionadas, como una plataforma, como una refinería, y a lo mejor un fuego de 200 kilovatios para lo que es almacenamiento. Y finalmente, unas normas complementarias como las publicaciones SCPS, por supuesto NFPA y por supuesto también las normas que tienen que ver con detectabilidad de gases, que son las 50402. Entonces, yo de ese marco debo tomar lo que realmente me hace falta o es necesario para evitar que yo esté haciendo especificaciones que sean muy genéricas y que no solamente meten en problemas al que está tratando de darnos una solución, sino nosotros como usuarios finales también estamos tratando de colocar especificaciones que no son correctas ni justas para quien va a hacer el diseño, ni para nosotros porque vamos a tener que dar una respuesta de por qué yo dije que esa especificación debería cumplirse. Como organización, la organización debe implementar una filosofía de protección que diga ese marco normativo que les presenté yo anteriormente, que voy a tomar y que no, defina qué tipo de zonas yo voy a proteger, defina si el proceso de identificación de escenarios peligrosos va a ser cualitativo o va a ser cuantitativo o una mezcla de ambos, definir qué tipo de tecnología y metas de desempeño para un tipo de equipamiento, para un tipo de evento, fuego o gas, y definir qué tipo de acciones yo voy a tomar. En cuanto si yo estoy hablando de que estoy trabajando
en una planta de alquilación, pues yo seguramente voy a tener que hacer un cerco de, de cortinas de agua para tratar de evitar que una nube se mueva hasta una zona que no debería. O si tengo una población cercana, pues yo a lo mejor tengo que hacer una detección por campo abierto, open path, para todos los linderos de mi planta para que eventualmente no llegue o detecte a tiempo que va una nube desplazándose hacia un lugar que no se debe. Y lo más importante, que es lo que nos da como herencia la normativa, es un enfoque sistemático para hacer un diseño basado en desempeño. Definir cuál es el ciclo de vida de Fire and Gas, cuáles son actividades mías, cuáles son actividades de los contratistas, definir las actividades y las responsabilidades, gestionar las competencias del personal que va a hacer el mantenimiento y la operación del sistema, si saben cómo colocarlo en bypass y cuál es la implicación de colocarlo en bypass para operadores, si saben de qué tipo de evento los está protegiendo. Entonces aquí sí hay una analogía en lo que es manejar el ciclo de vida del sistema instrumentado de seguridad con lo que sería mover el día a día de lo que sería Fire and Gas. Definir las relaciones entre los interesados, cómo tú me vas a entregar a mí, cómo tú me vas a aprobar a mí mi sistema si fuese un contratista de mantenimiento y por supuesto gestionar la documentación de todo este proceso. Lo más interesante o lo más difícil de hacer en este proceso es definir unas métricas de desempeño. No hay una métrica de desempeño, por ejemplo, como la que está en el sistema instrumentado de seguridad, que el SIL, SIL 1 es una probabilidad de falla en demanda de 0.1 hasta 0.01. Chao. En seguridad funcional también hay otras métricas que no están tan bien definidas. Por ejemplo, las probabilidades de falla segura. Te dice que la tienes que calcular, pero no te dice una tablita que te rija cuál es el desempeño. En este caso, la organización, a partir de la literatura que yo les mostré hace un par de slides, tiene que definir cuál es el tamaño del fuego que yo quiero detectar para cada zona en específico, para cada tipo de área de proceso, el tamaño de la nube, si bien sea tóxica o bien sea inflamable, que yo quiero detectar para poder tener una medición de ese desempeño, cuál es la concentración del gas, cuál es el tiempo de respuesta de esa detección, porque no me vale nada, así lo detecté, pero ya la nube es inmensa y ya no puedo hacer nada. Y finalmente, decretar unos porcentajes de cobertura realistas. Si yo digo que yo coloqué un sistema de detección de gas y fuego y tiene un porcentaje de detectabilidad de 100%, pues entonces me voy a preocupar solamente de la probabilidad de falla en demanda, que es lo que me quiere vender el vendedor cuando me dice que el detector es SIL 3. Pero realmente conseguir coberturas de más del 60% o hasta el 90% es realmente difícil porque implica una inversión muy alta. Porque yo tendría que, imagínense ustedes que tienen una esfera y yo espero una fuga en el fondo de la esfera, yo tendría que hacer tantos detectores como cubra el fondo de la esfera para poder asegurar que el 100% de los casos yo voy a poder detectar lo que sucede ahí. Nosotros hicimos un assessment una vez en un muelle donde había un sistema de bombeo muy grande y resulta que era una especie de investigación post accidente, se quemaron unas bombas que valían como 20 millones de dólares, unas bombas inmensas, y resulta que el sistema de detección de gas y fuego estaba creado con una votación 2 de 2, pero había un detector que era incapaz de ver un lado específico y no ponía la cobertura asociada a eso. La votación estaba mala. Si hubiesen girado 15 grados el detector de fuego, hubiesen detectado el incendio que quemó toda la instalación. Entonces, aquí el problema de la cobertura es un problema esencial que resolver. Entonces, yo tengo, por ejemplo, 90% de cobertura para fuegos de 10 kilovatios en el área de procesamiento. Y estoy buscando 90% de cobertura y por lo menos 90% de disponibilidad, que esto es equivalente a un SIL 1 en un sistema instrumental de seguridad porque es una probabilidad de falla de 0.1. Y si estamos hablando de detección de gas, pues yo puedo tener una meta de una nube máximo de 3 metros de diámetro con una cobertura de 90% de los casos y una disponibilidad asociado a 0.1 también, que es el 90%. Yo tengo que pasar por un proceso de definición, para eso la organización debe sentarse a definir cómo lo va a manejar. No lo debe definir el contratista. ¿Ok? Eso es datos que yo le debo dar al contratista. Yo debo hacer una cuantificación de ese desempeño porque yo tengo que hacer un estudio de coberturas para los escenarios que yo definí y debo calcular la probabilidad de falla en demanda, en este caso la disponibilidad segura de mi sistema o de mi hardware completo. Pero, por ejemplo, si yo digo que la disponibilidad es para detección, yo estoy sacando actuación de esta ecuación por un tema de que asegurar unas probabilidades para alcanzar, por ejemplo, 90% para el sistema de bombeo de agua de incendio, por ejemplo, y de las válvulas de diluvio, es un sistema bastante complejo de poder eh,
hacer en términos del cálculo de la disponibilidad. Entonces, por eso normalmente nos enfocamos en la detectabilidad, que de ahí en adelante, bien sea por una parte manual o bien sea por una parte automatizada, se va a controlar la mitigación. Yo debo asegurar el posicionamiento de los detectores para que tengamos el mejor chance de conseguir la cobertura y debo hacer una visualización de cuánto es la reducción de riesgo para saber si yo le puedo dar crédito y que este sistema responde en forma adecuada. Y eso me lleva a un mapeo en 2D, todas estas, déjenme hacer un zoom acá, esto que está acá es las rosas de viento en todas las direcciones posibles, con todas las posibles fugas que están en este sistema que está acá, que son tres sistemas, si mal no recuerdo, eran tres bombas, esta es una bomba, esta es otra bomba y esta es otra bomba. Esto era una bomba a lo mejor de propano, y yo tengo que ver que yo tengo nubes posibles de esta forma y yo sé que tengo una rosa de viento de 32 puntas y cuál es la probabilidad de que el viento siempre esté este-noreste y cuánto es la posibilidad de que yo detecte esa llama o esa fuga. Y tengo una verificación en 3D que esta sería la curva imaginaria de lo que va a mi detector poder detectar o el alcance de mi detector en ese caso de gas. Máximo me pregunta, ¿podríamos modificar la ubicación de detectores de gas y fuego en una instalación existente? Claro. De hecho, Máximo, te doy una noticia. Lo que normalmente sucede es que el estándar basado en desempeño se excede en cantidad de detectores. Es lo que hemos visto nosotros en la práctica cuando nos toca trabajar en instalaciones existentes. Y pasa porque el vendedor que normalmente nos asesora para la detección de gas y fuego va a la consultora de ingeniería y hace su venta y hace su recomendación. Aquí tiene que estar. Y normalmente de esa venta deriva sus comisiones asociadas a cuánto va a vender. Y no va por un proceso de alguien independiente, por ejemplo, que tú contrates a una organización que haga el estudio de Fire and Gas y que te lo eh, haga de una forma que entienda que tú lo que quieres es asegurar detectabilidad, pero también que tienes un presupuesto finito, que tiene que haber una racionalización de los detectores. Y lo que normalmente hemos visto es que en todas las instalaciones donde se hace este tipo de revisiones, pero para instalaciones existentes, es que normalmente te hacen falta menos detectores de lo que tienes, porque es un tema de posicionamiento, ¿ok? Eso implicaría volver a certificar el sistema de gas y fuego. Normalmente el sistema de gas y fuego no se certifica, se hacen pruebas, se hacen evaluaciones y eso es lo que eventualmente yo voy a demostrar como parte del programa de integridad mecánica de seguridad de procesos para este tipo de capa de protección, que es un sistema de detección de gas y fuego. Ahora bien, tenemos esa cobertura eh, y eventualmente nosotros podemos ver si hay una reducción de riesgo a partir de que yo tenía una meta que buscar y luego que hago todas mis simulaciones tengo un desempeño que diga que yo lo alcancé o no. Igual que se hace en el sistema instrumentado de seguridad. Yo alcanzo el SIL o la probabilidad de falla en demanda o la probabilidad de falla por hora después que yo hago mi estudio de confiabilidad o mi estudio de disponibilidad para ese proceso y tengo una meta que comparar. El problema de hoy día es que no estamos claros que debe existir una meta, sino que lo hacemos en forma prescriptiva y colocamos nuestros detectores para nuestro mejor saber. Bueno, aquí hay una bomba, aquí hay un sello, la probabilidad de pérdida en el sello es alta, lo voy a colocar aquí, porque yo pienso que eso va a soplar la brisa normalmente para allá. Entonces tengo tres bombas, pongo dos detectores y con eso me hago la señal de la cruz y digo, bueno, voy a ver qué de ahí sale. Milagro me pregunta qué software de ubicación de detectores y gas están usando hoy. Hay muchos. Está HAZMAP, está uno que me gusta mucho que es Detect 3D de Insight Numeric, creo que es el mejor de todos. Y está FIG de Exida. Cada uno tiene unos pros y unos contras. Nosotros normalmente usamos herramientas internas porque nosotros hacemos mucho de simulación de pérdida y consecuencias para asegurar la detectabilidad. Dependiendo de la forma en que tú estás haciendo el análisis, lo puedes hacer por evento o por cobertura geográfica. Eso está en la norma, en el Technical Report de ISA. Si es por, digamos, volumen geográfico, yo voy a asegurar es un volumen. Imagínate que tienes una esfera dentro de un dique. Bueno, yo aseguro un volumen imaginario que yo cubra cuánto por ciento de ese volumen. Y si es por escenario, de todos los escenarios que yo simulé en mi rosa de viento, cuánto de esos escenarios soy capaz de detectar. Entonces va a depender de ese tipo de cosas y a nosotros nos gusta usar un tema híbrido y no todos permiten hacer el tema híbrido y por eso es que nosotros lo hacemos, digamos, de una forma un poquito diferente. Entonces la idea es que yo pueda saber que en este caso, es lo más importante de esta charla, es que la detección en este caso es
cobertura por disponibilidad es lo que a mí me va a decir qué tan bueno es mi sistema. ¿Ok? Y los resultados que yo espero que ustedes me entreguen a mí, después que yo contrate esto, es una especificación de los requerimientos por cada escenario. Tengo fuga en las bombas del fondo de la torre desetanizadora. Yo tengo que saber cuánto es la meta de detección, cómo es el arreglo de detector, cuál es la ubicación exacta del detector en términos de ángulo, perdón, en altura, inclinación y distancia o dirección hacia ese target, porque tiene que estar ajustado para ese producto específico y para esas condiciones ambientales específicas. Y eso tiene que ser respetado y además me da la información necesaria para que cuando yo vaya a hacer operación y mantenimiento de ese sistema, yo tengo que comprobar que la altura, el ángulo y la dirección es la adecuada. Porque si yo no tengo esos parámetros en mi especificación, no voy a tener contra qué comparar si el detector alguien lo movió, un ave que se paró encima de ese detector o no, o si la altura asociada a el detector de gas es la adecuada para la distancia que se espera. Unas arquitecturas de votación, si fueran necesarias, cuál es la tecnología recomendada en términos de el tipo de producto que se está visualizando y cuánto es el aporte de reducción de riesgo como para que usted, cuando yo le pregunte haciendo un LOPA, cuál es la reducción de riesgo que usted espera del sistema de detección y gas y fuego, me lo pegué por la cabeza y me diga, mira, aquí está, nosotros hicimos el análisis y esa reducción de riesgo es para poder acreditar por lo menos una reducción de riesgo de 10, ¿ok? Por lo menos, pero está soportado y es trazable y es mantenible en el tiempo. Y por supuesto, unos planes de ubicación y los planes de cobertura en 2D y en 3D y alguna información complementaria como dónde debo yo colocar adecuadamente una alarma manual o una estación manual. Ya sé cómo se comportan los escenarios, ya sé dónde yo me puedo parar para poder activar mi sistema, dónde deben estar las alarmas, qué tipo de alarmas debo llevar según los decibelios, si es alarma sonora, si es alarma audible, pero audible si es alarma visual, y eso también tiene que ser parte de los resultados de este tipo de estudio. En resumen, para ir cerrando, porque ya estamos en la hora, y después pasar a las preguntas y respuestas, pues la metodología basada en desempeño se ajusta a cualquier caso de la industria, nos permite hacer el trabajo en forma sistemática, trazable, auditable y confiable. Es algo que a los ingenieros nos gusta mucho poder tener el dato del por qué y decir, no, esto se basa en esto y es trazable esto, no es una intuición ni una práctica que no tiene algún sustento y combina todos los beneficios de lo que ya es tradicional en términos de colocación de detectores con lo que es la experiencia de expertos en el diseño y estudios que se han hecho justamente para definir cuál sería una mejor práctica recomendada. Fíjense una curiosidad. ISS 1511 para sistemas instrumentados de seguridad es una norma homologada a nivel mundial. ISA 18 ya tiene una IC correspondiente para alarma y gestión de alarma, está homologada a nivel mundial. Eh, ISS 62443 e ISA 99 está ya homologada a nivel mundial para hacer estudios de seguridad cibernética. Fire and Gas no tiene una homologación a nivel mundial. ¿Y a qué se debería eso? A que no hay consenso en la forma en que yo realmente pudiera hacer detectabilidad y que eso se mida un desempeño. Y yo creo que los tiros van es porque normalmente los desempeños son bajos. No tanto porque no exista la tecnología adecuada, sino que el comportamiento de una fuga es algo que tiene una carga tan grande de incertidumbre en cualquiera de los modelos. De hecho, recuerdo que nosotros tuvimos una masterclass en el diplomado de ingeniería de riesgo que terminó hace un mes con una gente que se llama Advance, que ellos están en Australia y tienen un software de simulación de fuga, pero basado en flujo computacional, esos que son en 3D y tú ves cómo se va moviendo la masa y tal, que sé yo. Y él nos aclaraba como experto, doctor en la materia, el tema de las incertidumbres asociadas a esos modelos. Es tan grande la incertidumbre que existe que realmente tiene que jugarse con esa incertidumbre en forma clara para poder saber cuánto es el desempeño de los sistemas de detección de gas y fuego. Y yo creo que por ahí va la cosa de que no hemos alcanzado todavía tener una meta de una norma homologada a nivel mundial que tenga el respaldo asociado. Entonces, al no tener una norma homologada, tenemos que buscar el camino de la mejor práctica establecida o el estado del arte establecido para el momento y estas son las que yo les acabo de mencionar hace unos slides. Debe haber una meta de desempeño para saber si nosotros alcanzamos ese desempeño adecuado para cada escenario en particular
y el diseño en desempeño permite cuantificar la efectividad y, por supuesto, la reducción de riesgo que nosotros estamos buscando de la implementación y de la inversión en un sistema de este tipo. Y finalmente, pues debe haber un ciclo de vida que garantice que no solamente me hice la inversión al hacer la ingeniería, sino que además pudiera mantener esa reducción de riesgo a lo largo del tiempo en mi función instrumentada de gas y fuego, que era la especie de certificación que nos mencionaba hace un rato más. Señores, nos pueden seguir en estas redes sociales. Voy a dejar de compartir para que podamos hablar un momento. En el espacio de la academia nos podemos conseguir. O déjenme compartir una imagen que tenía por aquí, que tengo un poquito de tiempo. Fíjense esto es una esfera. Este se hace de milagros con Detect 3D. Esta es la simulación para un caso de rosa de viento de dónde va a estar la llama o cómo se va a comportar la llama, y aquí está el detector y este es el cono de detección para un detector determinado con una marca determinada para un modelo determinado. Entonces, fíjense que yo pudiera ver en este caso cómo es que yo puedo visualizar esa cobertura para una detección para un movimiento específico de una llama en particular. Y así, este sería con Insight Numeric. Déjame ver si puedo cambiar de imagen o no. Bueno, era eso lo que les quería Sí, y seis dame adelante. de estos. Una bolsita, regálame. Se está comprando el almuerzo. ¿Alguna pregunta, señores? Déjenme detener la grabación.